Plinio el Viejo, en su famosa Historia Natural, se deshace en alabanzas sobre el gran artista Apeles porque era capaz de pintar aquello que no podía ser pintado, como un relámpago o un trueno. Entonces, ¿cómo representar lo irrepresentable? ¿Cómo pintar los sueños? Les doy la bienvenida un viernes más y hoy tenemos un tema bastante complejo, les voy a decir. Porque resulta que hablar de la pintura acerca de los sueños en un determinado momento de la historia del arte, como es el Renacimiento y el Manierismo, implica que nos tenemos que despojar de muchos preconceptos. Quiero decir, nosotros traemos un bagaje muy fuerte acerca de los sueños que lo podemos pensar desde una manera romántica, afuera del romanticismo hoy, o desde una manera, científica o analítica, como puede ser el psicoanálisis. Afuera el psicoanálisis hoy. Tenemos que lograr comprender y meternos muy profundamente en una expresión cultural completamente distante. Y eso se nos vuelve, un poco extraño. La parte buena de esto es que vamos a tomar esto casi como un carácter introductorio para no hacerlo muy complejo, con lo cual hice una selección muy acotada de obras, pero que nos permita disfrutarlas y navegar por toda una mentalidad. Hay algo que empieza a pasar en la sociedad del siglo XV, se extiende más o menos hasta el XVII, y es un renovado interés, entre otras cosas, por las prácticas adivinatorias. Algo que implica también una suerte de caza de brujas, pero que conlleva la recuperación de profundas reflexiones sobre el sueño. Esto lo pueden ver tanto en la literatura, a la que hoy vamos a recurrir en más de una oportunidad, Francesco Colonna, Torcuato Tasso, Ariosto, como también en ciertos debates médicos y teológicos que se dan a partir de estas inquietudes. Y estas inquietudes intelectuales que circulaban en el momento, además de sus representaciones literarias, llevan a los artistas plásticos a tener que plantearse algo súper complejo, que es cómo representar lo que no se ve, o si se quiere, lo que existe solo en una realidad mental, no en el afuera. La pregunta que se hacían era, ¿lo que sueña el soñador es viable a través de una representación mimética? ¿Y por qué el sueño es tan importante para esta sociedad? Esto lo vamos a ir profundizando a medida que hablemos de las obras. Bueno, porque es como ese contacto entre lo real, entre lo irreal. Por tanto, uno supuestamente en un sueño, para ese momento, claro, estaba ante representaciones del más allá, ante procesos que en tanto escapaban a la mente, eran sobrenaturales. Esto implicaba determinados disparadores que tenían que ver con las ciencias demoníacas, pero también las fuerzas divinas y por tanto cierta idea que ya venía incluso desde la antigüedad de prácticas adivinatorias. Esta va a ser la concepción predominante incluso hasta que ya a partir del siglo XVIII llegue la Ilustración, en donde la razón empieza a tomar otros caminos. Quiero decir, a partir de las luces se abre como una interpretación o una dimensión analítica plenamente humana del sueño, no como algo extraño, sobrenatural. Lo que interesa y lo que vamos a ver que pregna las obras que vamos a encarar hoy, empecé rapidísimo, voy a explicar el tema, porque créanme que da para mucho y tenemos mucha fuente para citar, es esa idea de que el sueño de alguna manera es una revelación de otros mundos, o en todo caso de un mundo diferente que se nos escapa. Por supuesto también esto tiene una pata muy interesante que creo que lo hemos visto un poquito incluso cuando hablamos de las Venus, ¿no? Cuando hablamos de Tiziano y de Giorgione, en también toda la dimensión erótica que de alguna manera se traslada a lo cotidiano a partir del sueño. Esto hace que a partir del Renacimiento y durante el Manierismo quizás más fuertemente haya una cantidad de representaciones sobre el sueño abundantísima, que realmente pregnan la vida social, la vida política. Todo el mundo estaba interesado en pensar sobre los sueños, en escribir sobre los sueños, en pintar sobre los sueños. Y los artistas del Renacimiento, si había algo que tenían, era una fe tremenda en sí mismos. Con lo cual, encaran estas obras
de una manera que, bueno, se hace cada vez un poco más críptica también. Por lo tanto, si hablamos de cripticidad, si hablamos de análisis, si hablamos de alguien aventurado en distintas prácticas, tenemos que traer en primera instancia al gran Leonardo. Y esta alegoría del espejo del sol. Vamos a verla. Hay dos copias de esta obra, una que está en el Louvre, que es la que vamos a ver en primera instancia, y otra que está en el British Museum. Esto es un dibujo alegórico de Leonardo. Atención con la palabra alegoría, porque hoy la vamos a visitar todo el tiempo. Y está hecho hacia fines del siglo XV. Ahora, no hay nadie que vea este dibujo y diga, ¿qué significa esto? Tiene una naturaleza muy críptica, que al día de hoy, vamos a decir la verdad, todavía no fue aclarado. Ya en 1730, Pierre-Jean Mariette habla de esta obra y dice, esto es hermético, es un simbolismo difícil de interpretar. Y de hecho, honestamente, parece una escena bastante problemática. A ver, un joven de cabello largo está sentado sobre una roca, en posición de 3/4 y de espalda al observador. En la mano izquierda, está apoyado en la pierna correspondiente, tiene un espejo convexo que refleja un sol abrasador. El hombre dirige los rayos del sol con ese espejo hacia un grupo de animales que luchan frente a él y que se pueden identificar si uno hace una aproximación, porque es un dibujo que está un poco borroso ya por el tiempo. Hay un dragón que está inmovilizando al león y de hecho con sus garras lo sostiene y parece morderle el cuello. Pero a su vez, este es atacado por la espalda por un lobo. A la izquierda, un unicornio, ¿no? Parece embestir contra el grupo, contra el cual se gira otro felino que está ahí. De hecho, está en primer plano, representado de espaldas, y parece una suerte de gato, con bigotes pronunciados. Al fondo a la izquierda, un jabalí se asoma entre las rocas. El escenario entre dos alas rocosas estratificadas, una más cercana a nosotros, al observador, está al lado del hombre, y la otra más extensa, dominada por el sol. Y además nos encontramos con 4 arbustos frondosos. Este es el momento en el que me moriría por hacer una encuesta para ver qué interpretan ustedes de todo esto. Bueno, hubo muchas interpretaciones, algunas las voy a pasar más rápido porque quiero que lleguemos a un tema interesante. En su momento, Edmondo Solvi vio en esta obra una suerte de alegoría que hablaba de la corona de Aragón. Corona de Aragón gobierna Nápoles. Y Ludovico el Moro. Nos vamos para el norte de Italia. Se supone que este dragón sería la corona de Aragón. El unicornio tendría el papel de Gian Giacomo Tribulzio, que era el antagonista del Moro. Y los acantilados rocosos estarían haciendo referencia a la Lombardía. Y el sol, esa luz tan potente, estaría simbolizando la verdad, que interviene para interrumpir la lucha. Otra analista, Annie Pope, también habla de Ludovico el Moro y entiende que en ese sol abrasador se está reflejando de alguna manera uno de los emblemas, los Sforza. Se sucedieron así una serie de interpretaciones políticas, básicamente, de este dibujo, en donde, bueno, si lo radiante hacía referencia a lo ducal, si los arbustos tenían algún otro significado emblemático, sobre todo por la relación que había tenido Leonardo con Milán, ¿no? Con los Sforza. Ahora, hace bastante poco tiempo, surgió a partir de estos dibujos una nueva teoría que desde mi punto de vista es bastante interesante y hace hincapié en 2 aspectos que no se habían visto o a los que no se le había prestado atención de este dibujo. Y ahí nos empezamos a meter en el mundo que nos interesa a nosotros. Lo primero es, el protagonista de la alegoría tiene los ojos en sombra, como si estuvieran cerrados. Su pierna derecha está estirada en estado de reposo y apoya la cabeza reclinada sobre su mano derecha, con la que él sostiene un segundo espejo. Se llega a ver, de hecho, el marco ovalado. Y ese espejo que está en el marco ovalado no tiene reflejos. Entonces nos encontramos con 2 elementos, una figura humana durmiente y un segundo espejo cuya oscuridad es claramente visible en realidad, sobre todo en la copia de Londres. Entonces, si pensamos estas 2 cosas, ¿cómo se podría reinterpretar esta alegoría? A ver, el espejo, no importa si es plano o convexo,
para Leonardo siempre representó la quinta esencia de la visión. Algo que tiene que ver mucho con la analogía que se usaba en la antigüedad entre ojo y espejo. Y de hecho es algo que él recupera en su Tratado de la Pintura, algo que vamos a hablar un poquito más adelante. Se supone que el espejo, sobre todo a partir del Renacimiento, termina siendo un elemento esencial para el pintor. Quiero decir, es el instrumento de su vista, de su visión. Entonces, si el espejo es incapaz de reflejar, estaría simbolizando el sentido de la vista, que está inactivo porque el señor está durmiendo. El espejo que reflecta, que también sostiene el propio durmiente, es en cambio un símbolo de la facultad imaginativa de los sueños. Es el ojo de los sueños, como la otra contraparte, que de hecho, según el códice Arundel, se ve más cierta la cosa que con la imaginación en vigilia. Lo que de alguna manera dice esto es que el espejo y el sueño tiene una profunda raíz en la cultura medieval. La relación de Leonardo con los sueños es todo un tema, y es un tema problemático. Leonardo mismo recupera una sola vez algo que pasó en sus sueños, y que él lo relata como una pesadilla que tuvo en la infancia, que había como un monstruo que le abría la boca con la cola y lo golpeaba en los labios, ¿no? Quiero decir, se ve que esto fue tan importante y tan vivo para Leonardo que él rápidamente empieza a buscar información sobre la oniromancia, que es como la interpretación de los sueños de ese momento. Incluso está documentado que él tenía un libro justamente de interpretación de sueños. Pero es cierto que también Leonardo tenía un interés científico, eso está claro, creo que todos lo sabemos, y era un lector de Aristóteles, quien, por supuesto, desarrolla en algún momento un tratado sobre los sueños. Y también había otros tantos códices en ese momento que circulaban que referían a estas cosas. Incluso él, hacia 1508, cuando escribe parte de todos esos volúmenes que terminaron siendo distintos códices, recupera, ¿no?, el poder que tenía digamos, la mente humana en su fase onírica, que, como dice él, permite hacer volar al hombre, al soñador, o permite incluso que escuche cómo hablan los animales. Y por supuesto también recupera cuánto erotismo se plasma en los sueños y que estos pueden ser engañosos. Pero volvamos al dibujo. El espejo de nuestro supuesto soñador capta los rayos del sol, que, bueno, esa interpretación es más o menos común, está simbolizando la verdad. ¿La verdad de qué? De la realidad, de la vigilia, de cuando uno está despierto. Y los refleja. Eso significa que en ese reflejo se altera el valor moral y experimental, por supuesto, porque las imágenes están distorsionadas. La lucha de los animales, que es enfocada por los rayos, evoca el contenido dramático, incluso también falaz, que puede haber en los sueños. De ahí la presencia de seres híbridos, algo que vamos a empezar a recuperar. O imaginativos, ¿no?, como el dragón o el unicornio. El ojo, en los sueños, es decir, el espejo del soñador en el dibujo del Louvre, refleja de una manera ilusionista las formas de la realidad, pero inevitablemente se desvía de cosas ciertas y naturales, y se acerca a la esfera de la mentira en algún punto. Por lo tanto, para Marco Paoli, quien es de alguna manera quien expresa esta teoría, estaríamos ante una alegoría de los sueños. Leonardo de alguna manera estaría abriendo así toda una dimensión de lo onírico que va a alcanzar a artistas como por ejemplo el mismo Miguel Ángel. Y es cierto que en algún punto representa prácticamente algo único lo que hace Leonardo acá, pero anticipa una serie de elementos figurativos que nos van a llevar al sueño, o al conocido como el sueño de Rafael de 1508 de Raimondi, el propio Miguel Ángel, o a la alegoría de los sueños o la noche, por ejemplo, de Battista Dossi. Y van a ver que a medida que recorramos por lo menos a dos de estos autores, se van a acordar de Leonardo. Y acá ya nos empezamos a meter a un mundo incluso mucho más complejo que lo que vimos con Leonardo, y desde mi punto de vista bastante más atractivo. Porque Marcantonio Raimondi hace en 1508 este grabado que se llama El Sueño, como dije en algún momento conocido como El Sueño de Rafael. La cantidad de teorías que hay sobre este grabado no tienen nombre. Incluso la mayoría de los análisis parten de que siempre se creyó
y está todavía ahí a mitad de camino el desarrollo de esta teoría, porque no hay sustento directo, de que Raimondi se basó en una pintura ni más ni menos que de Giorgione. Estamos entrando a un mundo de extrañeza. ¿Por qué Giorgione? Bueno, porque tenemos un fondo misterioso, aborrascado, dramáticos contrastes de luz y sombra. Incluso algunos han atribuido el diseño de este grabado directamente a Giorgione, que por supuesto es algo bastante controversial, ¿no? Porque prueba ninguna. Es cierto que Giorgione influenció muchísimo toda la pintura de su momento y de ahí un poco, ¿no?, nacerán los giorgionesques, es decir, aquellos que de alguna manera siguieron su estilo y uno puede encontrar en Marcantonio esto. Ahora, lo que a mí más me interesa de esta obra es ¿qué significa? Todas las teorías, todas. Vamos a recuperar las que desde mi punto de vista hacen más sentido, pero la verdad es que disparadores hay un montón. Vamos a tratar de llegar a alguna conclusión. Me gusta igual recuperar estas teorías porque nos habla de la densidad del tema y de qué implicaba todo esto para el Renacimiento, para la mentalidad renacentista. La mayoría de las interpretaciones hablan, sobre todo la de los primeros historiadores del arte, hablan de los temas de Virgilio, los temas virgilianos. En ese sentido se recupera bastante la idea de la historia de Eneas y Anquises. Se acordarán de Eneas y Anquises, ¿no? Cuando Eneas se lleva a su padre anciano Anquises ante el ataque a Troya y el incendio de fondo. Ahora es cierto que no hay ningún elemento en este grabado que nos permita hablar directamente de Troya, pero podría haber sido una fuente de inspiración. Otra interpretación lo asocia al interés del momento por la magia. Ya vamos a retomar esto también más adelante. Es una interpretación más bien hermética, que entiende que viene del mundo de la literatura a partir del ensayo de Francesco Galdolfo sobre mística, hermetismo y sueño del 580. No fue el único que lo retomó, yo para mencionarles alguno de ellos. También hay otra teoría, Luisa Milne, por ejemplo, habla de que los desnudos femeninos de este grabado de Marcantonio parecen más bien representar el alma humana. Pero, honestamente, quien ha trabajado mucho más la interpretación, y quizás es la más plausible, es la de Guy de Tervarent, que él dice que la clave del secreto de este grabado es un verso de Estacio, que incluso estaba transcripto incorrectamente por un amanuense despistado, dice literal, ¿no? El texto de la Tebaida, disponible a los artistas del siglo XVI, decía lo siguiente: sueños vagos con innumerables caras se ven por doquier, las veraces mezcladas con las falsas, unos y ríos con llamas. Supuestamente para Tervarent, esas criaturas fantásticas que vemos ahí a la orilla están recuperando un paisaje de Luciano, que dice lo siguiente: por lo que respecta a los sueños, estos varían entre sí, tanto por su naturaleza como por su apariencia. Algunos traen ante nosotros figuras que son hermosas y bien proporcionadas, mientras que otros son pequeños y feos. A ver, uno puede encontrar en todos estos textos literarios ciertamente imágenes que podrían haber inspirado a Marcantonio, pero bueno, nada arma el rompecabezas totalmente. Y si bien no se pueden componer todos los elementos de este rompecabezas, como dicen, hay algo que pocos se han preguntado y es, ¿para quién se hizo esto? ¿Cuál sería el público dispuesto a tener una obra de este estilo? Ahí es donde nos tenemos que plantear que seguramente estamos hablando de un potencial público humanista, que podría, justamente a partir de todas estas imágenes que hay incluidas en este grabado, hacer interpretaciones eruditas, relaciones lógicas. Y acá es cuando tenemos que traer al gran generador por excelencia de imágenes oníricas del momento, que ya empiezan a repercutir en Italia, que no es ni más ni menos que el Bosco. Se los dije, ya sabía que iban a estar pensando en el Bosco todo el tiempo. Aún así, algunos dicen, bueno, había estas imágenes un tanto grotescas también en los estudiolos de la época. Un momento en el que se buscan animales fantásticos, que se creían algunos que existían, seres extraños o monstruosos, incluso humanos. Entonces, ¿qué es lo que se concluye? Y en este sentido sigo a Alessandro Nova. Bueno, que en algún momento quizás se consiga una fuente literaria más acorde que describa la imagen que ahí tenemos, pero que es muy probable que el atractivo de este grabado tenga que ver con la propia ambigüedad de un público que le encantaba todo esto. Y él recupera a David Landó, ¿no?, que dice: la riqueza de la textura de esta primera impresión podría indicar
que pretendía ser una demostración del dominio de la línea de Marco Antonio, grabado para rivalizar con el grabado punteado de Giulio Campagnola. Ahora, decir que solamente el tipo se manda toda esta imagen para hacer una demostración técnica se queda un poco corto. Yo creo que más bien está hecho para desafiar, pero no técnicamente, sino intelectualmente a su público humanista. Si lo miramos de nuevo, algunos elementos son absolutamente reconocibles, otros son más difíciles de identificar, por supuesto, pero si algo que vemos en el grabado es que está repleto de cosas. Hay como una polisemia de elementos como el fuego, la noche, el agua, los barcos. Es más, al punto que para muchos esto implicó un debate incluso de cómo debería llamarse la obra. Aún así, esto no implica que no haya un tema detrás de la obra. Y ahí es donde se empieza a identificar algo que para mí es de lo más atractivo y que incluso terminé desarrollando este tema a partir en realidad de este fondo que tiene que ver con el fuego y con la noche. El fuego y la noche que en el Renacimiento o hasta el Renacimiento prácticamente eran impensados de representar. El Tratado de la Pintura de Giovanni Paolo Lomaso trata varias veces el tema que de alguna manera podría servir de pretexto y tiene que ver con el incendio, cómo representar un gran incendio. En el capítulo 7 del libro 4, Lomaso pone entre sus temas favoritos ni más ni menos que el fuego de Sodoma y Gomorra y la caída de Troya. Estas dos narrativas son extremadamente recurrentes durante el siglo XVI. Y de hecho, capítulos más adelante, en el capítulo 24, él describe cómo debería representarse un incendio. Para ser más específico, el fuego en lugares de tormento. Y en el capítulo 37 aparece algo mucho más interesante, sobre todo, para la imagen que estamos viendo. Y dice lo siguiente, habla de las composiciones de batalla, Lomaso. En tales escenas de conflicto y ruina, añade gran gracia mostrar las murallas de la ciudad siendo derribadas, mujeres gritando mientras corren con los brazos extendidos y otras mujeres que huyen, así como algunos hombres atados mientras que otros son asesinados y aún otros despojados. Además, como en Troya y Cartago, la ciudad es incendiada y se destruyen casas y palacios, como ha ocurrido tantas veces a la pobre Roma, y también muchas otras ciudades de Italia, a manos de los bárbaros. Llenos de miedo, algunos huyen, y así como el hijo de Venus huyó de la incendiada Troya con su anciano padre Anquises sobre sus hombros y la mano de su hijito en la suya, algunos transportan niños desde los balcones, donde se bajan por cuerdas mientras otros saltan, y uno podría, siquiera, contar un número infinito de escenas similares de ruina y actos de desesperación. ¿Se puede interpretar esto directamente como lo que hizo Marco Antonio Raimondi? No. Pero yo nunca dije que venía acá a darle respuesta. Como verán, es un tema complejo. Pero sí creo que es un gran insumo. Es más, yo creería, y no yo solo, por supuesto, sino otros estudiosos también del tema, que encontrar una fuente literaria directa creo que es prácticamente imposible. Y si quizás tratando de interpretar algunos de los elementos iconográficos que aparecen en el grabado, podríamos tratar de entender un poco más. Por ejemplo, el barco. Hay un barquero, ¿no?, dirigiendo el barco en el centro del paisaje, que a menudo se lo identifica con Caronte, quien es de hecho una figura recurrente en las pesadillas del siglo XVI. De hecho, Benvenuto Cellini, ¿no?, lo menciona todo el tiempo. Incluso también aparece en el Tratado sobre los sueños de Girolamo Cardamo. Pero si realmente es Caronte quien está dirigiendo la balsa que se desliza, ¿no?, sobre unas aguas que están bastante tranquilos, sería un río o una laguna, como ya sugerido, es posible también que haya ambigüedades intencionales. Lo que queda claro hasta el momento es que esta imagen, bastante onírica como podemos ver, que es el tema que nos trae acá, está construida en torno a oposiciones lógicamente estructuradas, ¿no? Lo bello y lo feo en primer plano, las fortalezas en las llamas a la derecha y la ciudad golpeada por la lluvia en el fondo izquierdo, agua y fuego. Y se entiende que estos contrastes son deliberados. Si estos contrastes son deliberados, hay una fuente que todavía no hemos traído aquí. Y no es ni más ni menos que el Tratado de la Pintura de Leonardo. Esas dos mujeres que aparecen ahí adelante podrían interpretarse como una ilustración de la crítica de Leonardo a la escultura, ¿no?
en el pasaje sobre el Paragone, que dice lo siguiente, Leonardo. El arte de pintar, en cambio, abarca y contiene en sí todas las cosas visibles. El pintor te demuestra diferentes distancias y las lluvias detrás de las cuales se disciernen los montes nublados y los valles, también los ríos de mayor y menor transparencia, también los guijarros pulidos de varios colores, depositados en la arena lavada del lecho del río. La perspectiva aérea está ausente de la obra de los escultores. No pueden representar cuerpos transparentes, ni pueden representar fuentes luminosas, ni rayos reflejados, ni clima lúgubre. El interés de Leonardo por este tipo de escenas, por las profecías, por los sueños, está documentado también. Él incluso en una de sus profecías dice lo siguiente: parecerá que los hombres ven nuevos destructores en el cielo, verán el mayor esplendor en medio de la oscuridad. Oh maravilla de la raza humana, qué frenesí te ha llevado así. Hablarás con animales de todas las especies y ellos contigo en humano discurso. Me parece que es bastante viable entender este clima que explica Leonardo de esta manera en esa obra de Marco Antonio. Y en este mismo orden podemos también estar pensando en Giorgione, gran admirador de Leonardo. Leonardo, además del Bosco, también desarrolló este límite, ¿no? Este límite que había en ese momento tan cultural entre lo monstruoso y lo divino, entre lo grotesco, el humor, pero también el temor. Imágenes incluso que fueron acompañadas fuertemente del teatro. El teatro, un gran insumo para la pintura. Dice Milne: por la segunda mitad del siglo XV, escenas domésticas en el infierno involucrando muchas bromas cómicas entre muchos demonios y especiales cada vez más elaborados efectos, se habían convertido en la regla y no en la excepción. Espectáculos similares eran particularmente populares durante la temporada de carnaval, y una ciudad como Venecia no podía dejar de sobresalir en la producción de elaborados entretenimientos. A partir de Leonardo, allá por fines del siglo XV, pudimos encadenar inicios del XVI este grabado de Raimondi. Ahora, la cosa se pone sumamente interesante y ahí ya mucho más fuerte nos habla de un clima de época, cuando se empiezan a abrir las expresiones manieristas, que en Raimondi ya un poco lo vemos. Y se trata de abordar directamente la noche, el sueño, desde una manera mucho más compleja simbólicamente, créanme, y de una manera abundante. No lo traje hoy acá, pero por ejemplo, las esculturas de Miguel Ángel, la noche, la aurora, etcétera, etcétera, que hizo para el complejo funerario de los Medici en Florencia, son una muestra de esto. Y hay obras, honestamente, de las cuales yo traje dos, que para mí complejizan profundamente el lugar de la persona, el lugar del alma, en el momento en el que ocurren los sueños. Esa suerte de visiones del más allá que incorporan relatos mitológicos y que también, por supuesto, remiten a la historia sagrada. Sin más vueltas, vamos a ver esta tremenda obra de Battista Dossi, conocida como La alegoría del sueño, o también la pueden encontrar como La noche, que está en la Gemäldegalerie de Dresden. Vean ustedes, 1544, a mediados justamente del siglo XVI, Giovanni Battista Luteri, que era el verdadero nombre de Battista Dossi, pintó esta original, extraña, inquietante noche, que se entiende, y está bastante sustentado, que está inspirada en un pasaje de las Metamorfosis de Ovidio. Para variar, no se llegó a un acuerdo en cuál de los distintos pasajes de Ovidio, porque Ovidio recupera el sueño más de una oportunidad. Algunos mencionan que es cuando describe la casa del sueño, en el capítulo 11, en donde una niña es puesta a dormir por el dios del sueño en su cueva, que es una cueva oscura y llena de criaturas fantásticas, mientras al fondo aparece un pasaje nocturno iluminado por luces y llamas que se reflejan en un río, quizás el río Leteo. Más que quizás yo lo afirmaría en realidad. La luna, en la esquina de la derecha, plana, inmóvil, quieta ahí, ¿no? Proporciona un rayo de luz cálida que ilumina en diagonal a la lechuza y a la niña. Que por cierto, más que niña, parece una mujer y parece bastante masculina. Esto es algo que justamente genera problematizaciones sobre qué pasaje de Ovidio se tomó. Este tema de la noche fue analizado por Tervaren, justamente lo recuperamos hablando de las teorías sobre Raimondi, y también por Weber. Para el primero, claramente esta escena estaría recordando
la descripción de la tierra de los sueños. Dice Ovidio en sus Metamorfosis: con su ladera hueca, la morada secreta del lánguido Somnus, donde los rayos del sol nunca pueden llegar. En esta tierra, ningún gallo encrespado convoca al alba con sus campos despiertos, sino desde las profundidades de la cueva rocosa fluye el río del Ette, cuyos aguas invitan al sueño mientras se deslizan. Alrededor del dios Somnus mienten sueños vacíos, hechos para parecerse a distintas formas. El anciano barbudo, en este caso, en el primer plano, es claramente el propio dios Somnus, acompañado por la lechuza, ave de la noche, y a la derecha, el gallo con cresta, sería el ser sagrado de la isla de los sueños, porque está en silencio vigilando, es decir, no espanta a la noche. Y Somnus, así como ya lo había hecho en algún momento, recuperado por Virgilio, invita a la mujer yacente a un profundo sueño y rocía agua sobre ella de una ramita de follaje sumergido en el río Leteo. Barbaren sugirió además que la escena dramática de fondo, que muestra una ciudad en llamas, noten ustedes cómo vuelve la ciudad en llamas, se inspiró además en el pasaje que recuperamos anterior, que estaba supuestamente mal escrito. A mí lo que me encanta de esta obra de Battista Dossi es que representa la escena nocturna por excelencia. Creo que todos nosotros de alguna manera podemos identificarnos con ella, la podemos entender, pero quizás difícilmente la podemos explicar, porque está en la frontera entre el sueño y el no sueño, entre lo real y lo irreal, entre la conciencia y esa ausencia de luz que genera imágenes imposibles y peligrosas. De hecho tenemos, ¿no?, ese pequeño ejército ahí de monstruos imaginarios que nuevamente nos llevan a la cultura flamenca y que parecen, ¿no?, salir de la cueva del sueño al exterior. No sabemos si se quieren escapar o, bueno, se quieren ir de viaje a algún lado. Es cierto, como dice Tervanen también, que la noche trae estas abundancias, ¿no?, de formas zoomorfas, antropomorfas. Y ahí sí también se recupera una descripción de Luciano, de los habitantes de la isla de los sueños, en la Verae Historiae, que dice: por lo que respecta a los sueños, estos varían entre sí, tanto por su naturaleza como por su apariencia. Algunos traen ante nosotros figuras bellas y bien proporcionadas, mientras que otros son pequeños y feos. Algunos me parecían ricos, mientras que otros eran humildes y parecían mendigos. Entre ellos había alados y figuras siniestras, y otros estaban vestidos con una moda ridícula, sugiriendo reyes, dioses y otros varios personajes. Weber relaciona en cambio a estos monstruitos con las mismas metamorfosis cuando Somnus termina recuperando a todos sus acompañantes, ¿no? Algunas claves para entender un poco más estas obras, porque honestamente nadie sabe de qué va esto, están dadas por supuesto, quién lo encargó y para dónde lo encargó. Estamos hablando de Ercole d'Este, es decir, nos trasladamos a la increíble corte de Ferrara y la decoración de una de sus estancias. Hablamos bastante de la corte de Ferrara y de todo un momento cultural cuando hablamos del camerino de Alabastro, en donde por supuesto algunas de sus obras eran de Dosso Dossi. Dosso Dossi, el gran Dosso Dossi, era el hermano mayor de Battista Dossi. De hecho, Battista Dossi trabajó con él. Ahí, por ejemplo, Gibbons dice que la mujer esta que está dormida no es una niña, es una figura potente que podría ser Hecuba, que es, bueno, una historia que por ese momento también circulaba. Como fuere, se entiende que un insumo muy importante para Battista Dossi fue, sin ninguna duda, el grabado que vimos antes de Marcantonio Raimondi. Además de eso, él, junto a su hermano Dosso Dossi, también habían visitado Venecia, con lo cual habían conocido la obra de Giorgione. Es muy patente. A ver, veamos. La influencia de Giorgione, sobre todo en Dosso Dossi. En ese sentido, Battista Dossi toma mucho de lo giorgionesco, pero también tiene otra influencia bastante importante para él, y es que él había estado también en Roma trabajando aparentemente con Rafael. Pero no me quiero meter mucho con esta historia porque es muy larga y todavía nos falta ver una obra y entender un poquito más qué pasaba en la corte de Ferrara. Volvamos un poquito de nuevo a la pieza. Lo que sí nos queda claro es que
hay como una lucha silenciosa entre la vigilia y el sueño. Es muy interesante porque acá Battista Dossi trabaja el desafío de representar la noche usando la propia luz. Y si hay algo que honestamente cada vez que la veo se me ocurre decir es que si bien es extraña, es una alegoría extraña, algunos dicen bizarra en su sentido más literal, Battista Dossi acá fue inusualmente exitoso. Yo creo que combinó muchísimas fuentes, tanto literarias como visuales, y termina evocando un mundo turbulento, inquieto, incluso un poco monstruoso. Como decía, esta obra estuvo acompañada de otras 3 obras, 2 hechas por Battista Dossi y otra que se entiende que va en tándem hecha por otro pintor. Hay cosas muy particulares y para mi gusto muy inquietantes en esta idea tan giorgionesca también que ronda esta obra, ¿no? Vean ustedes como Battista Dossi, además de las formas irregulares, tiene como mucha precisión en el representado de los edificios, el tratamiento que le da a cada una de las cosas. En el segundo plano aparece la imagen del incendio, ¿no?, que atormenta de alguna manera el ánimo de los durmientes. Esta pintura nunca dejó de relacionarse, de hecho, en ninguna de las teorías, con la idea engañosa del sueño y el interés por la magia de este momento. Si hay algo que parece medianamente claro es que el soñador, el acto de soñar y la imagen soñada están al mismo tiempo, ¿no? En un paisaje que además es pasto de las llamas, es dramático el incendio del fondo, que es el que ilumina la escena, lo cual hace que justamente a partir de atrás hacia adelante veamos que termina siendo un sueño y no otra cosa. Por supuesto, esto abre una gran teoría, como el fuego en el segundo nivel que trae la realidad, pero que a su vez impulsa, devela a través de su luz el sueño. Y es que hay algo que hay que entender acá, y es que el artista, cuando trata de representar los sueños, se tiene que correr de la mímesis y entrar en el mundo de la imaginación. En ese sentido, Battista Dossi, ni hablar su hermano, Dosso Dossi, tienen un sentido poético, un sentido de sensibilidad poética como pocos. Quiero decir, los invito a ver las obras del Camerino de Alabastro como para poder entender la sensibilidad también que recorría toda una época. Y ahí también hay mucha influencia de Ariosto, ¿no?, de la corte de Ferrara, quien siempre en su literatura recuperó estas imágenes fantásticas, mágicas, misteriosas, que fueron un gran insumo para las mentes del momento. A ver, para entender un poco más esto me tomo un minuto para hablar de la escuela de Ferrara. Ferrara es centro cultural, pero que rivalizaba con todos, con Venecia, con Florencia, con un desarrollo muy propio, muy personal. Si bien había una influencia veneciana a través de Tiziano, por supuesto, ¿no?, de Giorgione, todos, Bellini, todos fueron invitados a trabajar, por ejemplo, en la corte de Ferrara, en el Camerino de Alabastro, que por cierto hace poco estaba leyendo una investigación que parece que no estaba sobre la vía Coperta, estaba sobre otro lado, bueno, es otro tema igual. Decía yo, a partir del siglo XV vive una suerte de transición muy interesante en términos culturales, que lo podemos extender honestamente a Mantua, a Parma, a la misma Venecia, y que tiene que ver con una cierta inquietud respecto de una suerte de renovación espiritual. Piensen que teníamos a Savonarola en Florencia, que entraba en abierto contraste contra los intereses de las escuelas neoplatónicas que ya venían hace buen tiempo, desde Botticelli o desde Leonardo, haciendo esta suerte de reconciliación entre la religión y las ideas paganas. Ferrara en ese sentido adopta un rol respecto de lo que está pasando en Florencia y todo el mundo se traslada ahí porque tenía libertad de continuar pensando en estas ideas humanistas, pero bueno, no es que no afectaba a todo lo que estaba pasando. En ese sentido, Ferrara toma un poco de lo que estaba pasando en Mantua, piensa en el gran ejemplo de la Cámara de los Esposos de Mantegna, toma lo que está pasando en Venecia, absorbe aquello que había quedado ya en ese momento oscura, ya Florencia, pero le da una paleta de colores renovadas, una intención poética novedosa, críptica, que se representará a lo largo de toda la obra de Dosso Dossi y que continuará en la obra también de Battista Dossi con otras características, pero bueno, era 10 años más joven que su hermano. Y la última obra, justamente que vamos a traer hoy acá, es de Battista Dossi de nuevo, porque elegí las 2 obras de él que hizo para Ercole y tiene que ver con un cierto tándem en la temática, que es la alegoría del amanecer.
porque también el amanecer tiene una relación muy fuerte con los sueños, la aurora, ¿no? Al despertar. La aurora se supone que nos invita a poner un cierre a ese mundo de los sueños, pero a su vez es muy fuerte en expresiones oníricas. De hecho, esta obra se llama Alegoría del Amanecer o también Hora con los caballos de Apolo, que también está en 3D. Para el Renacimiento de la aurora representaba ese espacio-tiempo de los sueños, pero sueños un tanto más reales. Era como la cierta idea de un paradigma complementario a lo que venía sucediendo durante la noche. De alguna manera, ¿no? El principio y el final. Y el regreso a un estado un tanto primigenio que nos lleva de nuevo al principio de los tiempos, como un nuevo amanecer, justamente, un nuevo nacer. Nuevamente estamos ante un acertijo. Sabemos que son los caballos de Apolo, sabemos que esa mujer los trae para salir de los sueños, para iniciar un nuevo día que apenas, ¿no?, aparece ahí de fondo, casi como una suerte de caverna. Es muy interesante el ejercicio de ser algo que avanza desde el fondo hacia adelante, porque adelante todavía tenemos la oscuridad, más allá de una luz que enfoca, ¿no?, que empieza ya a decir que tenemos que despertarnos. No deja de ser una imagen críptica entre nubes, vaporosa. Y esta obra no deja de ser, como todas las que vimos, un completo acertijo. Piensen que ni siquiera en este momento se había publicado, no sé, la iconología de Cesare Ripa, ¿no? Es decir, incluso si uno busca en Ripa, por ejemplo, cómo representar la aurora y todo, no tiene nada que ver con esto. Con lo cual, esto hace justamente que se trabaje buscando muchas fuentes literarias, pero que lo más probable es que sea un mix de todo. Estas obras de Battista Dossi, por supuesto, no son las únicas, son las que yo traje de ejemplo, así como cualquiera que podríamos tomar de Dosso Dossi, de Giorgione, del primer Tiziano. Son un acertijo total. Hay una característica formal, se entiende que hay una iconografía, pero no son tan fáciles de categorizar. Hay como un doble desafío, el desafío que se impuso al artista y el desafío que lanza al espectador. Para mí, en lo personal, si algo que me queda claro es que estas obras son profundamente disfrutables, son inquietantes a la vez, pero también nos invitan fuertemente, como dije al inicio, a pensar en la mentalidad del momento. La fuerza de la filosofía moral, la fuerza de la literatura, impactaba directamente en todas las representaciones figurativas. Por eso también, como vimos hasta ahora, todo el tiempo se están buscando fuentes, sobre todo literarias. La literatura tenía un nivel de complejidad, las discusiones tenían un nivel de complejidad bastante amplio y también por eso creo, o se considera, más allá de lo que yo crea, que era absolutamente demandado el tema de imágenes representativas como forma de debate, como forma también de transmitir enseñanzas, como formas inusuales que golpearan la imaginación. En ese sentido, hay una muy fuerte recuperación en las Cortes, ni hablar de la de Ferrara, del diálogo lucianesco, en referencia a Luciano de Samosatra, ¿no? En el siglo II después de Cristo, que fue de alguna manera creador de un tipo de diálogo que tenía que ver con la ironía, con cierta cosa del humor y lo satírico, pero siempre en un sentido muy fantasioso. Esta suerte de ligereza del diálogo lucianesco que impregnaba esta sociedad permitía divagues por fuera de la cosa religiosa. Y en ese sentido tenemos ni más ni menos a alguien que ya mencioné, y es Ariosto. En su Orlando Furioso, su obra más famosa del momento, bueno, hace mucha gala de la técnica de Luciano. Y justamente, y de una manera bastante vedada y fantasiosa, trabaja todo el tiempo la alegoría para hablar del entorno. Esto coincide con otro factor que trajimos también acá para tratar de hablar de estas obras y tiene que ver con el teatro cortesano. Justamente, haciendo gala de esta técnica de Luciano, trabaja y desarrolla personalidades y miradas muy interesantes sobre los personajes. Mucho énfasis en la fisonomía, fuente de la caricatura. Y se echa mano de la mitología justamente para poder representar cosas que hablaran alegóricamente, como dije, de la corte del momento, algo que durará hasta el siglo XVII, ni hablar, a inicios del XVIII,
decía yo porque ya me perdí, y decía que echa mano de las historias mitológicas, por supuesto las reforma a gusto y piacere, y le sirve un poco para describir y representar de manera alegórica. Esto configura un mundo, como verán, muy complejo culturalmente. Había que estar como muy al tanto, ¿no?, para entender el código. Código que justamente nos resulta tan lejano porque no lo comprendemos. Hay un gran problema con el manierismo, y es que se perdió el código, porque tampoco hay tanta fuente escrita que lo explique, en la medida en que se supone que todos sabían de lo que estaban hablando. Algo que pasa un poco también, por ejemplo, con el románico, que es otra historia que nada que ver igual, ¿no? Pero quiero decir, se perdió el código de interpretación. Este es un momento también, y lo podemos ver con Botticelli incluso, y con Tiziano ni hablar, en donde se apela mucho a la éxfrasis, ¿no? Esta idea de el relato literario de pinturas inexistentes que venían de la antigüedad, y que de alguna manera los pintores del momento tomaron como desafío para poder representar. ¿Qué decir entonces? Que al inicio del Renacimiento, como resumió Gersand, se pinta el sueño y que luego, progresivamente, al final del Renacimiento, todo está dispuesto para que se desarrolle la idea de que la vida es un sueño. Así el camino, desde Leonardo hasta Battista Dossi. No puede haber arte que sea demasiado real al fin y al cabo. Hasta aquí entonces la entrada del día de hoy, espero que la hayan disfrutado tanto como yo y espero además que les haya permitido descubrir algunas obras y aproximarse, aunque sea un poquito, a un tema bastante complejo como el sueño en el Renacimiento. Entonces, nos vemos el próximo viernes, los espero por aquí, no olviden de suscribirse al canal, les dejo mis contactos, también tienen toda la información en la caja de descripción. Adiós.